Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21. Episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. La inteligencia artificial sigue imparable y empieza a desbordarnos tanta atención mediática sobre el tema. Hoy analizo qué futuro nos depara al integrar la IA en los distintos flujos de trabajo y la regulación que necesita para hacerlo de forma sostenida. ¡Comenzamos! A finales de enero de este 2023 empecé a utilizar herramientas con IA para generar contenidos en la red. Primero aprendí a usar ChatGPT para buscar documentación que me ayudara a elaborar los guiones de este podcast. Luego indagué cómo usar DALL-E, Stable Diffusion y Midjourney para crear imágenes que acompañarán a mi newsletter semanal y para algunos artículos de la web de Tecnoapp 21. Y he acabado trasteando con otras herramientas con IA para apoyarme y sobre todo para completar las tareas más tediosas de la creación de contenidos, porque, lo creáis o no, algunas tareas son ciertamente tediosas, sobre todo cuando tienes que hacerlas sí o sí de manera mecánica. Para eso quizás la IA generativa es la que mejores resultados nos está dando porque nos ahorra mucho tiempo. El caso es que en estos 6 meses de uso intensivo de aplicaciones con inteligencia artificial he podido entender mejor el potencial que tienen de cara al futuro. He comprobado lo útiles que son ya para acelerar ciertos trabajos ahora en el presente y también tengo claro que hay un peligro inherente a esta tecnología que no le ha pasado desapercibido a los gobiernos de medio mundo porque cada vez más están empezando a regular, no a recular, pero sí a regular todo el tema de la inteligencia artificial. No obstante, existen ciertos peligros en el uso desmedido de la IA y también se está extendiendo cierto miedo por lo poco que se sabe y conoce de la actual IA. Por eso quería dedicarle este episodio de final de temporada al futuro que le veo a este campo y a los retos que se presentan en el horizonte. Lo primero es importante tener claro qué es la inteligencia artificial, que muchas veces damos ciertos conceptos por sentado y a veces no se ajustan a la realidad. Por eso, lo que he hecho es pedirle a ChatGPT que se defina a sí misma, que defina un poco de forma básica qué es la inteligencia artificial y me ha devuelto lo siguiente, os leo tal cual. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de una máquina o sistema informático para imitar ciertos aspectos de la inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones y la resolución de problemas. En lugar de seguir instrucciones específicas para realizar una tarea, la IA tiene la capacidad de aprender de los datos y la experiencia y ajustar su comportamiento en función de esa información. La IA puede dividirse en 2 categorías principales, IA débil e IA fuerte. La IA débil, también conocida como IA estrecha, se centra en tareas específicas y está diseñada para cumplir un propósito particular, como el reconocimiento de voz o la conducción autónoma. Por otro lado, la IA fuerte, también conocida como IA general, tiene como objetivo desarrollar una inteligencia similar o superior a la humana, capaz de comprender, razonar y aprender en múltiples dominios. Es importante destacar que la IA abarca una amplia gama de técnicas y enfoques, incluyendo el aprendizaje automático, machine learning, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la robótica, entre otros. Estas tecnologías permiten a los sistemas y las máquinas realizar tareas complejas de manera autónoma o asistida, lo que ha llevado a avances significativos en diversas áreas de aplicación. Y hasta aquí, fin de la cita. Bueno, como veis, definición bastante extensa y completita, nada de una forma básica o algo sencillo. Yo, la verdad es que, siempre aprendo bastante cuando hago consultas con ChatGPT o Bing Chat, porque es increíble la cantidad de información que te dan, cómo condensan, cómo sintetizan y, sobre todo, quizás lo que más nos ha volado la cabeza este 2023 es esa forma que tienen de seguir en un lenguaje natural una conversación casi real, parece que a veces con otro ser humano. Evidentemente estamos hablando de IA generativa, en este caso de texto, y aquí, pues tú le das unas instrucciones y la IA te devuelve una serie de respuestas que sí que es cierto que no parecen tan robóticas o tan mecánicas, pero no dejan de estar muy encorsetadas dentro de lo que es, ¿no? Es decir, es una máquina dando respuestas. Pero ya os podéis ver, ya podéis entender un poco, según el propio ChatGPT, cuál es esa definición de inteligencia artificial, ¿no? A mí me parece que hay algunos avances actuales en el campo de la IA, como el procesamiento del lenguaje natural, que creo que las siglas son
Natural Language Processing o algo así, NLP, que es un poco la capacidad de las máquinas para comprender, sobre todo también para interpretar un poco lo que nosotros les lanzamos, ¿no? Porque a veces cuando estamos en una conversación generamos a través del lenguaje humano y de forma natural algunas conversaciones que para las máquinas hasta ahora no eran fáciles de entender, ¿no? Este lenguaje basado en Transformers, aunque suene así un poco raro, que es lo que tiene un poco ChatGPT 3 y demás, genera texto coherente de bastante buena calidad, y esto, claro, impulsa aplicaciones no solo las típicas, sino APIs de terceros, a través de APIs, es decir, aplicaciones de terceros, y es lo que está un poco revolucionando la escena en el tema de la IA, y por eso hablamos tanto de ella últimamente absolutamente en todas partes, ¿no? Sobre todo en podcast se oye muchísimo hablar de esto, porque es que hay avances constantemente, cada minuto te sale algo nuevo, y además algo que revoluciona un poco lo anterior y que te deja un poco trastocado, ¿no? No sabes a veces ni cómo encajar la información que nos dan, ¿no? Este tipo de avances actuales de la IA, como los chatbots, los asistentes virtuales, a mí me parece que es muy efectivo en el corto plazo, pero no es lo que nos va a cambiar la vida a largo plazo. Sí que es cierto que cambia mucho la percepción que teníamos sobre inteligencia artificial hasta ahora, pero eso no creo que sea lo diferencial. Yo creo que lo diferencial de esto, de todas estas herramientas generativas de texto, incluso las de imágenes, incluso las de vídeo, si me ponéis, es un poco cambiar nuestra percepción sobre lo que hasta ahora era capaz de hacer la inteligencia artificial. Ese me parece el auténtico avance actual de la IA. Cómo este 2023 nos ha abierto un mundo de posibilidades y la gente ha empezado a imaginar lo que es capaz de hacer o lo que será capaz de hacer en breve. Claro, aquí no estamos hablando solo de lenguaje generativo, también hablamos de visión por computación, que es un poco lo que dota a las máquinas de capacidad para interpretar y comprender imágenes y vídeos, y esto lo usamos constantemente en detección y reconocimiento de objetos, ahí a través de algoritmos, ¿no? En segmentación semántica, porque los modelos de IA pueden asignar píxeles individuales a diferentes categorías de una imagen, y eso permite segmentar de una forma mucho más precisa, identificar áreas específicas, objetos, personas, y esto sí que lleva las cosas a un nuevo nivel, sobre todo en el tema de la seguridad. Y los sistemas de recomendaciones, que al final no es visión por computación, pero sí que está un poco relacionado porque son algoritmos también de IA que analizan y buscan comprender un poco el comportamiento del usuario para darnos recomendaciones personalizadas. Aquí lo hemos visto mucho, sobre todo en plataformas de streaming, ¿no? Y aquí hay algunos avances bastante significativos, ¿no? El filtrado colaborativo, que es lo que permite utilizar técnicas que analizan patrones de comportamiento de los usuarios y ofrecen recomendaciones basadas en preferencias de otros usuarios con intereses similares a los nuestros, ¿no? Ese filtrado colaborativo es una mezcla entre ese algoritmo y ese sistema de recomendación de la inteligencia artificial, ¿no? Y luego un poco también hay recomendaciones contextuales, es decir, que hay sistemas que ahora pueden considerar el contexto del usuario, incluso la ubicación, el historial de navegación, el dispositivo que estamos usando, para darnos recomendaciones más relevantes y personalizadas. Esto también sí que lo que hace es que nos da un poco más de calidad en esa recomendación, porque está contextualizándolo dentro de una serie de parámetros, de situaciones. Es decir, ahí sí que considera muchas cosas respecto a dónde está el usuario, qué tendencias de uso tiene, y aquí me parece que esto va a mejorar bastante la capacidad de sintetizar un poco todas esas recomendaciones genéricas y concretarlas en algo que nos afecte mucho más a nosotros, ¿no? Más individualizado, por decirlo de alguna forma. Y luego, sí que es cierto que hemos visto ejemplos de la IA en la vida cotidiana que se han convertido en imprescindibles. Ahí están los asistentes virtuales de Google, de Amazon, de Apple. Incluso en su día Microsoft tenía a Cortana, aunque lo dejó morir. Pero está claro que este tipo de asistentes, no los voy a nombrar porque ya sabemos cuáles son, comprenden y responden nuestras preguntas y nuestros comandos de voz. Sí que es cierto que esperábamos más, o al menos esperábamos que hubiera habido una evolución mayor de este tipo de asistentes, que fueran aprendiendo con el tiempo. Parece que se han quedado un poco estancados, y ese efecto sorpresa
parece que se ha ido dejando casi morir. Sobre todo nos ha chocado mucho el tema de Siri, sobre todo por el tema de que fue el primero en llegar y es el que más anclado se ha quedado, sobre todo fuera de lo que es el ámbito anglosajón, donde sí que ha ido mejorando un poquito, pero sigue muy anclado a un ecosistema muy cerrado y a una serie de recomendaciones muy muy concretas. Yo creo que el asistente de Amazon le da 1000 vueltas. Esto ya os he hablado en otras ocasiones. Y luego, ejemplos de la IA en nuestra vida cotidiana que actualmente nos estén afectando, pues están los algoritmos de recomendaciones de Netflix, Spotify, YouTube, TikTok. Sobre el de TikTok es muy muy conocido porque pegó un petardazo, hizo que la aplicación se disparara en uso y en dispositivos instalados. Por eso, por la calidad, ¿no?, de cómo era capaz de enganchar una cosa con otra y mantener nuestra atención. Este tipo de algoritmos no surgen de la nada, es decir, están basados en inteligencia artificial. Tienen unos patrones de comportamiento que nos recomiendan series, películas, canciones, lo que sea, que están muy adaptados a nuestros gustos e intereses, o al menos deberían. Y yo creo que sí que van por el buen camino, porque de hecho estas plataformas no dejan de crecer. Si no funcionaran bien, no habrían tenido tanto éxito. Yo estoy convencido de que una parte de ese éxito de las plataformas de streaming no solo es la cantidad de contenido que nos ofrecen y que sea una especie de barra libre, pagando, pero más o menos me entendéis, sino también la calidad de esas recomendaciones, ¿no?, que muchas veces son capaces de engancharnos. Y luego hay otras cosas como el reconocimiento facial, que esto, bueno, pues lo tienen los móviles con Face ID y este tipo de reconocimiento que tienen los móviles, que ya es algo que damos por sentado, pero que también incluye IA, o el tema de la fotografía, ¿no?, que no solo Apple, sino Google y demás tienen algoritmos que generan vídeos para nosotros en la fototeca que son una auténtica pasada, y todo esto sí que tiene mucho de IA detrás, ¿no? Incluso el mero hecho de lanzar una fotografía y que la inteligencia artificial digamos que ajuste los parámetros para que esa fotografía sea lo mejor posible. Todo esto está ahí y a veces no lo vemos porque está un poco debajo de la superficie, pero forma parte de esa IA en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por no hablar de la automatización en el hogar, de los sistemas domésticos que utilizan IA para controlar, yo qué sé, la temperatura, la luz, muchas cosas de nuestra eficiencia energética de casa. Y lueye incluso yo podría meter dentro de la IA que tenemos hoy en día algunos chatbots de estos de atención al cliente, estos que nadie quiere escuchar, pero que a veces te tienes que comer cuando llamas a la operadora de turno, y que sí que es cierto que, aun mal que me pese, han mejorado bastante respecto a lo que teníamos años atrás. Entonces ahora sí que llamas y te sale el típico chatbot que tú le tienes que ir dando respuestas, que estás deseando que te coja un operador para quitarte el robot de encima, pero que en algunos casos sí que responde a lo que te necesitas. Entonces, bueno, hay algunas situaciones en las que sí que funciona, ¿no? Esto se utiliza sobre todo, pues eso, en telecomunicaciones, en banca, en comercio electrónico. Hay algunos sectores que tiran mucho de esto, incluso abusan mucho de esto. Llegados a este punto, me apetece hablaros un poco de 3 puntos clave. Un poco el potencial que tiene la IA de cara al futuro, ventajas e inconvenientes que yo le veo a esto, el impacto económico y laboral que va a tener, que es otro punto clave, y las consideraciones éticas y la regulación, que es quizás el punto final, que es lo que más nos está preocupando en cuanto a algo un poco más, con más de trasfondo. Si vamos por orden, el potencial de la IA de cara al futuro, yo aquí veo campos enormes en la medicina para el tema del diagnóstico y la detección temprana de enfermedades. La IA ya se está utilizando para analizar grandes conjuntos de datos médicos, imágenes con resonancia magnética, historias clínicas. Todo esto genera patrones y signos tempranos de enfermedades, y esto hace que se puedan generar diagnósticos mucho más precisos y oportunos que vayan a la raíz del problema mucho antes, ¿no? Esto, si se utiliza bien y de forma masiva y se cruzan datos, esto es una herramienta brutal. Esto es una herramienta que esto sí que nos cambia la vida, pero literalmente nos puede cambiar la vida esa integración de la IA con la medicina con cabeza. Repito, porque todo esto, mucho cuidado con el tema de la privacidad, que eso ya vendrá después. Luego, dentro de la medicina también sirve para descubrir medicamentos, es decir, la IA puede acelerar el proceso de desarrollo de nuevos medicamentos
porque puede analizar grandes cantidades de datos moleculares y genéticos, y esto sí que sirve para identificar compuestos y para reducir los tiempos y los costes asociados a la investigación y al desarrollo farmacéutico. Esto es un hecho. Y de hecho las farmacéuticas son las primeras que se están beneficiando de todo esto. Luego lo repercuten, al final de la cadena lo repercuten en las personas, ¿no? Ellos lo que buscan es optimizar gastos e inversiones. Pero, claro, descubrir un medicamento y poder tener una patente de ello es mucho dinero para una farmacéutica. Entiendo que haya departamentos de I+D en las farmacéuticas muy volcados con el tema de la IA, porque esto, bueno, pues ahí tienen un filón. Y luego incluso la IA sí que se puede usar en cirugía asistida por robots. Esto da un poquito de miedo, pero sí que es cierto que hay cirujanos en procedimientos complejos que pueden recibir información en tiempo real y mejorar la precisión y la seguridad durante las intervenciones quirúrgicas, más que el hecho de que un robot te esté operando, que también se puede hacer y también se ha visto, ¿no? Es decir, un médico en Atlanta operando con unas gafas o un casco de realidad virtual a un paciente que está en Los Ángeles a través de un robot. Esto se puede hacer, da un poco de cosa, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, en este campo aquí cuidado porque la IA tiene mucho que decir. El otro gran campo para mí es el de la educación y el transporte. Bueno, son los dos campos donde yo veo más potencial. Quizás en la educación pasa un poco más desapercibido, pero yo creo que ahí se puede personalizar mucho la forma de aprender a través de contenido educativo según las necesidades y las preferencias de cada estudiante, brindando un poco un enfoque, pues eso, más individual y sobre todo más optimizado al proceso de aprendizaje, ¿no? de cada alumno. Esto se puede concretar y se va a concretar, pero van a tener que ser las propias empresas de educación las que tengan que desarrollar sistemas de IA que puedan focalizar más en cada alumno. Luego, dentro de la educación, bueno, pues podemos tener sistemas de tutoría virtual basados en IA que pueden proporcionar retroalimentación instantánea a los estudiantes, responder preguntas, ofrecer recomendaciones. Bueno, esto de la tutoría virtual yo no lo acabo de ver. Fue uno de esos resultados que me arrojó ChatGPT cuando me daba información. Y aquí tengo mis dudas, pero bueno, si ChatGPT dice que dentro del campo de la educación se puede hacer tutorías virtuales a través de IA que den respuestas a los estudiantes, bueno, pues será que se ha informado mejor que yo al respecto. Tengo mis dudas porque yo siempre he pensado que la experiencia de la educación es muy de persona a persona, pero sí que es cierto que en ciertos entornos virtuales se puede utilizar IA. Y luego, bueno, sí que es cierto que hay profesores que pueden utilizar la inteligencia artificial como herramienta para detectar plagios y para hacer evaluaciones de sus alumnos que ya están utilizando IA para generar contenidos. Es decir, es un poco lucha de IA contra IA, ¿no? Es decir, los alumnos utilizan IA para generar, trabajos o proyectos que tengan que presentar y los profesores usan IA para detectar plagios e intentar mejorar esa evaluación. Entonces, bueno, aquí es un poco a ver quién tiene la mejor IA y a ver quién consigue engañar a quién. No es que el alumno quiera engañar al profesor, pero si puede ahorrarse parte del trabajo gracias a la inteligencia artificial, vamos que sí lo hará. Y el profesor pues va a tener que ponerse las pilas y va a tener que aprender a utilizar IA para detectar ese posible plagio, ¿no? Y en el tema del transporte, bueno, pues qué poco hay que decir de esto que no se sepa ya, ¿no? Es decir, vehículos autónomos, ahí Tesla con la conducción autónoma, bueno, ya sabemos que la IA juega un papel fundamental. No solo Tesla, empresas como Waymo, de la que he hablado mucho en TecnoUp 21, que tienen flotas de coches autónomos ya funcionando por Estados Unidos. La gestión del tráfico, esto lo hablaba con Antonio Ortiz de Google hace unos meses y es verdad, es decir, que la gestión del tráfico, estos sistemas de inteligencia artificial pueden analizar cantidades ingentes de datos en tiempo real de sensores y de cámaras que están por toda la ciudad y pueden optimizar los patrones de tráfico, mejorar la fluidez, reducir la congestión. Esa es un poco la teoría, luego ya sabéis que el atasco es el atasco. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y la IA, si se integrara bien con los sistemas de tráfico de las ciudades, pues podría ser una bomba de relojería. Para bien, no mala. Y luego, bueno, dentro de la logística,
que el transporte se mueve, o sea, la logística se mueve por transporte, las cadenas de suministro y la logística pues sí que utilizan bastante el tema de la IA para optimizar un poco las cadenas de suministros, la planificación de las rutas, la monitorización del inventario. Este tipo de cosas en transporte y en logística se están usando. Y luego hay un campo donde la IA yo creo que todavía tiene mucho que decir, pero creo que todavía no se ha hecho mucho, y es en el tema de la agricultura. Se puede usar inteligencia artificial para hacer agricultura de precisión, porque, como digo, todo lo que sea coger cantidades enormes de datos y filtrar y sacar información que luego es aplicable al mundo real, pues esto en agricultura es muy importante, porque aquí hay imágenes satelitales, datos de cambio climático, se puede optimizar los riegos, la forma en la que hay que echar los fertilizantes y los pesticidas. Todo esto con inteligencia artificial en la agricultura, pues imaginad, aquí hay muchísimo potencial. La monitorización y la detección de plagas, ¿no?, y de enfermedades para los cultivos, pues esto también, a través de identificar diferentes fotos y de ver diferentes datos, pues se pueden sacar luego lecturas que un ser humano pues no sería capaz de hacer, y sin embargo la inteligencia artificial es capaz de manejar esa cantidad de datos. Y luego, bueno, pues los robots, que esos, pues los drones y todo este tipo de cosas tienen también inteligencia artificial dentro, y a veces nos damos como, o sea, es algo que no lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Eso de que los robots y los drones pues tengan inteligencia artificial, pero tienen que tenerla para poder gestionar esos sensores y toda la información que manejan y no chocarse y funcionar como tienen que funcionar. Luego aquí habría que ver un poco, y esto hay una discusión abierta muy, muy potente, sobre las ventajas y los inconvenientes que tiene este uso actual de la IA. Por un lado, ventajas, está clarísimo, va a aumentar la eficiencia de los sistemas y de las tareas que son repetitivos, se puede personalizar mucho más en productos y en servicios, nos permite, como digo, detectar plagas en los cultivos, enfermedades en las personas, detectar cosas que de otra forma a un ser humano se le va a pasar porque no es capaz de cruzar tantos datos y sacar conclusiones. Y luego pues hay una ventaja inherente en la automatización de la industria, ¿no?, que ya lo hemos visto, como todos los procesos que son industriales te permiten pues sacar información muy muy potente para luego mejorar las cifras de la industria, básicamente. O sea, eso al final al usuario o a la persona de a pie no le afecta directamente y le afecta más al empresario. Pero bueno, es importante que el empresario también obtenga un rendimiento de la IA para invertir en cosas que luego a lo mejor indirectamente se consiguen ventajas o mejoras que sí que acaban repercutiendo indirectamente en la población, ¿no? Y luego, entre los problemas y los desafíos que tiene, el principal para mí es la privacidad de los datos, porque hablamos de pues una inteligencia artificial que recopila y analiza cantidades enormes de datos personales, siempre personales, y esto pues siempre destapa una cierta preocupación sobre cómo se va a gestionar toda esa cantidad de información y la protección de la información sensible de las personas, sobre todo en datos médicos, ¿no?, que quizás es un poco lo que te afecta más directamente a ti, que en un momento dado mucha información tuya se pueda filtrar. Esto ya no solo va de IA, esto va de privacidad en general, pero sí que afecta mucho en el tema de la IA porque en el momento en el que la IA cruza información de datos con otras bases de datos y hay información que entra y sale, pues aquí puede haber filtraciones de datos y de información que a mí me parece cuando menos peligroso, y esto hay que tener mucho cuidado con ello. Y luego hay otros desafíos indirectos, como pueda ser el desplazamiento de la fuerza laboral, porque hay ciertas tareas que se van a automatizar gracias a la IA que va a poner en riesgo algunos trabajos, porque evidentemente van a ser reemplazados por sistemas o por robots, y esto en términos de desempleo pues puede ser un problema si no consigues a esa fuerza laboral que has perdido en cierto puesto de trabajo entrenarla o adaptarla o formarla para que puedan ser personas cualificadas que a lo mejor controlen ciertos procesos de IA. No sé si me explico. Aquí
tenemos un problema quizás más personal y mental, el hecho de que tu puesto de trabajo pueda ser sustituido por una inteligencia artificial. Eso hace que mucha gente se plantee muchas cosas. La primera es, bueno, pues quitamos la inteligencia artificial y que lo hagan los humanos, ¿no? Pero si fueras siempre así la sociedad, no habríamos tenido muchos avances, que sí que hemos tenido gracias a la revolución industrial, gracias a esas cadenas de montaje que se cargaron miles de puestos de trabajo y que hubo que formar a la gente para que controlara esas cadenas de montaje. Pues ahora con la IA estamos un poco en un punto similar. Lo que pasa es que, bueno, pues no todo el mundo es susceptible de volver a formarse, dependiendo de la edad y dependiendo del sector. No es sencillo y eso genera un rechazo de entrada para mucha gente por la incertidumbre de qué pasará con mi puesto de trabajo el día de mañana, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que estamos todos ahí. O sea, o estás actualizado o corres el riesgo de quedarte atrás y de ser prescindible. Y ojo, porque la mayoría somos prescindibles en nuestras empresas y es muy fácil encontrar un sustituto más joven, más fuerte y con más ganas, ¿no? Entonces hay un valor añadido que tenemos que dar nosotros como personas a nuestro puesto de trabajo y eso no te lo va a poder dar nunca una inteligencia artificial. Luego, el hecho de que vayamos a acabar dependiendo mucho de la tecnología, esa dependencia de la IA, yo creo que plantea interrogantes sobre la capacidad de la sociedad para funcionar sin problemas en caso de que haya un fallo técnico o una interrupción en los sistemas. Esto lo hablaba en las tecnocharlas, en ese episodio especial que hicimos sobre la desconexión, sobre cuánto duraríamos como sociedad si no tuviéramos conexión a Internet. Y la verdad es que asusta un poco si te paras a pensarlo. Pero bueno, eso es quizás harina de otro costal. Indirectamente sí que tiene que ver con la IA. Y luego, para ir ya casi acabando, me gustaría tocar un poco por encima el impacto económico y laboral que tiene el tema de la inteligencia artificial. Ya os he hablado de la creación de empleo y de la pérdida de empleo, que son dos cosas que están chocando la una con la otra y que las dos están muy relacionadas con la inteligencia artificial. Creo que se van a crear empleos de mucha calidad, muy cualificados, profesionales que sepan analizar datos, que sean ingenieros de inteligencia artificial, incluso de ética de inteligencia artificial, y eso va a hacer puestos, va a requerir puestos muy cualificados y se van a perder otros empleos de tareas rutinarias, repetitivas, se pueden eliminar cientos de puestos de trabajo que ocupan ahora mismo trabajadores menos cualificados y que, corren un mayor riesgo de poder ser automatizados por inteligencia artificial. Y este choque va a darnos problemas el día de mañana y va a tener un impacto económico fuerte, ¿no? Luego, la capacitación y el aprendizaje continuo que requiere la inteligencia artificial va a hacer que en el día de mañana haya trabajadores muy, muy, muy específicos de áreas muy, muy concretas de inteligencia artificial. Ese nivel de especialización también va a ser, creo que puede llegar a ser un problema, porque en un momento dado va a haber muy pocas personas capaces de recibir formación concreta sobre un área muy muy concreta, y además es que esto vamos a tener que ir viéndolo a medida que vaya avanzando y que vaya evolucionando la inteligencia artificial. Es decir, que ahora mismo no sabemos qué tipo de profesionales vamos a necesitar dentro de 5 años en inteligencia artificial. Es que esto va cambiando, ¿no? Y de hecho la forma de trabajar está cambiando debido a la inteligencia artificial. El aumentar la automatización reduce una serie de puestos de trabajo, y esa colaboración humano-máquina sí que en cierta medida mejora la eficiencia de los procesos laborales, pero genera una dependencia un poco desigual, porque al final la máquina va a ser más importante que el hombre, ¿no? Que el ser humano, sobre todo a medida que la inteligencia artificial vaya aprendiendo y nos vaya necesitando menos. Y esto también me parece un poco complicado. Y ya en la parte final del todo estaría la consideración ética y la regulación que tiene que tener el futuro de la inteligencia artificial. Ya lo estamos viendo en el presente, pero de cara al futuro esto va a tener que ser la piedra angular sobre la que vamos a tener que orbitar todos nuestros sistemas de inteligencia artificial. Por un lado, tenemos una consideración ética en la privacidad, sobre todo en la de datos médicos y personales,
Ya está habiendo cierta discriminación en los algoritmos porque los sistemas de inteligencia artificial pueden verse afectados por sesgos inherentes a los datos que utilizan para entrenarlos, y eso conduce a decisiones que discriminan y que en cierta medida son injustas. Y yo creo que sí que es fundamental abordar estos sesgos para garantizar un poco cierto nivel de equidad, ¿no? Y un poco la imparcialidad de esos algoritmos y las decisiones que toman, que al final tienen repercusiones en las personas, ¿no? Y luego es muy importante que haya una cierta responsabilidad en esa toma de decisiones por parte de los humanos que van a entrenar esas inteligencias artificiales. Porque la inteligencia artificial, en cierta medida, va a hacer lo que nosotros le hayamos programado para hacer. Pero qué nivel de autonomía tenga esa inteligencia artificial es lo que me parece más preocupante. Y ahí es donde hay que establecer mecanismos claros de responsabilidad y de transparencia, sobre todo también un poco para entender cómo se llega a esas decisiones y quién es el último responsable de esas decisiones. No podemos a una mala decisión achacársela a la inteligencia artificial como si no hubiera habido alguien detrás que hubiera puesto a la inteligencia artificial en esa tesitura de tener que tomar una decisión que a lo mejor no le compete a un algoritmo o a una inteligencia artificial, sino que le compete a la empresa o al ingeniero que ha programado ese proceso para llegar hasta ese punto, ¿no? No sé si me estoy explicando, porque esto es complicado, ¿eh? Ojo. Y además, para abordar todos estos desafíos nos hacen falta estándares éticos y marcos legales. Es algo que las organizaciones ya están reclamando por todas partes. Incluso las propias empresas que generan, como OpenAI, ¿no? Las empresas como OpenAI que han lanzado herramientas como ChatGPT, ya están diciendo que esto, está llegando a un punto en el que es mejor que se regule esa protección de datos y que haya un reglamento general que proteja los datos. Ya lo tenemos aquí en Europa, la GDPR, la ley del Reglamento General de Protección de Datos, pero hay que ir un paso más allá. Y hay que evaluar y hay que hacer auditorías a los algoritmos, que suena un poco raro, un poco loco hacer una auditoría a un algoritmo, pero sí que yo creo que hay que proponer mecanismos de evaluación y que detecten y que incluso puedan mitigar esos sesgos, esa discriminación de los algoritmos y que garanticen un poco, pues eso, transparencia y equilibrio, ¿no? Que haya cierta equidad en los sistemas. Y esto es un poco lo que nos hace falta para poder tener un poco de ética alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Que esté regulada, que esté evaluada, que tenga unos estándares. Si no nos ponemos un poco las pilas aquí, vamos a tener un serio problema, porque tenemos por delante un futuro en el que, y esta es la conclusión, en el que cada vez más y más herramientas, procesos, aplicaciones, empresas están trabajando y van a trabajar y van a desarrollar sus proyectos alrededor de lo que la inteligencia artificial nos puede dar. Y ojo, porque la inteligencia artificial, ya os he dicho, y ya nos dice el ChatGPT, que es algo muy muy extenso, es decir, no es algo que se pueda concretar en una cosa muy muy específica, cada vez abarca más cosas. Lo que sí que tenemos claro es que es una forma en la que se analizan ingentes cantidades de datos y se toman decisiones y se dan respuestas. La IA generativa nos está dando respuestas en forma de textos, en forma de imágenes o de vídeos que se han modificado o que se han generado gracias a esa inteligencia artificial, que a su vez lo hace porque nosotros le hemos dado un prompt, le hemos dado una instrucción y le hemos dicho lo que queremos. Es decir, la inteligencia artificial, por su mano mayor, sin más, no te crea un cuadro o no te crea una novela. Tú tienes que decirle qué es exactamente lo que quieres. Mira, yo quiero que me cuentes una historia sobre dos personas que se encuentran en una estación y van camino de cometer un asesinato y tú le tienes que decir ese tipo de cosas para que luego la inteligencia artificial te pueda arrojar una novela o con unos guiones, con algo que se ajuste a lo que tú le has pedido. Igual con las imágenes, igual con los textos. Pero hay otras inteligencias artificiales, otros algoritmos que vuelan un poco libres una vez que nosotros ya le hemos dado esa base de datos con la información. Y todo esto, tanto la generativa de textos e imágenes como la que nosotros no controlamos porque está en segundo plano, requiere, como digo, una regulación y requiere de un control, digamos, un poquito más estricto de lo que tenemos ahora mismo. Dicho todo esto, de 5 minutos sin parar de hablar,
pero es que es un tema que ahora me está apasionando, me parece que es vital entenderlo y enfocarlo bien, y hay muchísima tela que cortar y muchísimo de lo que hablar. Dicho todo esto, seguimos la conversación por redes. Este es el último episodio de la 4ª temporada, una temporada que se ha alargado hasta finales de julio, y habrá una 5ª temporada que empezará finales de agosto con un episodio especial. Ya os comentaré por redes antes cómo va a ser, porque probablemente sea un episodio en directo, grabado en directo, incluso puede que con la audiencia en directo, y que luego se publicará en formato podcast. Pero bueno, tengo un proyecto ahí, una idea muy chula, y es muy probable que a finales de agosto, pues si estáis atentos en agosto a mis perfiles en redes sociales, os podréis enterar un poco de qué va este episodio especial para el inicio de la 5ª temporada, en el que también me gustaría que participarais activamente, dando vuestra opinión y contando lo que opináis, incluso sobre este tema que saldrá en esa conversación, en ese episodio inicial, porque la inteligencia artificial es, queramos o no, el tema de este 2023, entre otros muchos, ¿no? También están las Vision Pro, la realidad aumentada y virtual. Bueno, hay mucho de lo que hablar en los próximos episodios y en la próxima temporada. A todos los que habéis descargado el episodio, muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí, por haber estado conmigo toda esta temporada. A los que sois seguidores habituales del podcast, y si eres nuevo, bienvenido. Si quieres, deja una reseña positiva. Siempre es bueno recibir feedback, sea bueno, sea regular, sea malo. El feedback siempre a mí me parece positivo y me parece bueno. Seguimos la conversación por redes. Disfrutad muchísimo del verano, que para eso está, y nos escuchamos en la 5ª temporada del podcast. Un cordial saludo.